Buenas tardes, los invito a tomar asiento para dar inicio a la reunión presencial. Primeramente, un saludo cordial a todos los que estamos aquí presentes, bendiciones, y también a las personas que nos visitan por primera vez. También saludar a las que nos ven mediante la transmisión, bendiciones. Es un honor y un gusto estar acá el día de hoy presidiendo. Y los invito a ponerse de pie nuevamente para saludarse entre los hermanos. Bueno, los invito a tomar asiento para continuar. Por acá les compartimos la información del Ministerio Abba Padre como las Águilas, un ministerio de consejería. Por acá en la filmina tenemos el correo electrónico, por los medios donde nos pueden seguir mediante YouTube. Los códigos para escanear la página de YouTube y también Instagram, y ahora también contamos con Facebook, entonces por acá les compartimos la información. Y los invito a abrir la Biblia para hacer un pequeño mensaje de reflexión para el día de hoy en el Salmo 34, la protección divina. Entonces, el que guste abrir la Biblia para reflexionar juntos acerca de este salmo. Este salmo lo escribió el rey David cuando estaba siendo perseguido, cuando estaba huyendo a la presencia del rey Saúl, en un momento de tribulación, donde tuvo que dejar todo, ¿verdad?, y huir. Es una historia muy bonita para que el que guste leerla en 1 Samuel 21. Bueno, en todo el libro de 1 Samuel, y también a partir del 21, del 13 al 15, explícitamente donde hace referencia al Salmo 34. Y es un salmo donde él nos exhorta inicialmente a lo que es bendecir y alabar y gloriar el nombre de Dios en todo tiempo y en todo momento. Entonces voy a ir leyendo los versículos, consta 22 versículos, y vamos a ir haciendo unas pautas para ir meditando acerca del salmo. El salmo dice así: Salmo, la protección divina. Salmo de David cuando mudó su semblante delante de Abimelech y él lo echó y se fue. Versículo 1: Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Es muy bonito como inicia este salmo, y el salmista, en este caso el rey David, los está exhortando de bendecir, alabar, gloriar, engrandecer y exaltar el nombre de Jehová. Es un salmo que él lo escribió cuando estaba en medio de la prueba, en medio de la dificultad, pero es muy claro en el versículo 1 donde nos dice que en todo tiempo, tanto en las tribulaciones, cuando estamos afligidos, cuando estamos en prueba, cuando estamos siendo tentados, hay que alabar, bendecir y glorificar el nombre de Dios. El siguiente versículo, el versículo 4, dice así: Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Los que miraron a él fueron alumbrados, comprender la voluntad de Dios para con nosotros, y sus rostros no fueron avergonzados. El versículo 6 indica: Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Muy bonita esta promesa que nos da el Señor de protección para los que temen a Jehová. ¿Y cuál es el temor de Jehová? Es el principio de la sabiduría y es guardar sus mandamientos y andar en obediencia.
Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Confiar, parte de la fe que hemos venido viendo. Y la fe, recordar que era confiar, creer y obedecer. Entonces, es una promesa muy bonita de protección que el Señor nos da para los que andamos en sus caminos. Versículo 9. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los liencillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Gloria a Dios por esta promesa tan bonita. No hace falta de ningún bien los que buscan a Jehová. Tenemos, gracias a Dios, los que estamos aquí, los que estamos viendo esta reunión presencial del día de hoy, estamos con vida, podemos respirar, tenemos alimento, tenemos una casa donde vivir. Eso es ganancia y el Señor nos protege y nos sostiene. Venid, versículo 11, venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Pues creo que muchos, ¿verdad? Y viene un consejo que deja el salmista en el versículo 13, un consejo. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y sígala. En esta semana, en el tiempo de intercesión y oración, doña Alexandra nos compartió una reflexión muy bonita del cuidado que tenemos que tener con la boca, ¿verdad? Porque la boca la podemos usar para bendecir o para maldecir. Entonces, es un versículo en el cual quiero hacer hincapié también al Proverbio 18:21 en la NTV, dice: la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Como nos recuerda el Señor el cuidado que tenemos que tener con nuestra boca. Y el salmista lo deja como un consejo. La palabra tiene poder. Nuestras palabras son poderosas y tienen consecuencias. Tienen el poder de desanimar, de molestar, de aplastar e incluso de matar y destruir. Así que tenemos palabras para bendecir y dar vida, o tenemos palabras que matan y destruyen. La palabra de Dios nos habla mucho acerca de la lengua, de lo que decimos. En los proverbios también hay mucha enseñanza acerca de lo que decimos y lo que hablamos. Versículo 15 dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Y aquí hay un contraste en el versículo 16: la ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Gloria a Dios por esta bendición tan bonita. Escucha nuestras oraciones siempre y cuando andemos en santidad, rectitud y obediencia. ¿Cuándo? En el tiempo de Él. Versículo 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará Jehová. Vuelvo a repetir este versículo. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará Jehová. El Salmo no dice que no vamos a tener aflicciones, que no vamos a tener pruebas, pero es una promesa de que el Señor está con nosotros. No dice que no vamos a pasar por esto, pero tenemos la compañía de Él si andamos en santidad, rectitud y obediencia. Entonces, tenemos esa promesa tan bonita que nos hace el Señor. Es una promesa donde hay aliento, hay consuelo, compañía, fortaleza y victoria, porque es diferente pasar una prueba solos a pasar una prueba con Él. El versículo 20 dice: Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y a los que aborrecen el justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en Él confían. Hermosa promesa, ¿verdad? Que todos queremos, pero para eso también tenemos que ser obedientes.
Él rescata a su pueblo, a sus siervos, y los que andan en el Espíritu y no en los deseos de la carne. Entonces es una promesa muy bonita que tenemos que recordar. ¿Cuántos no hemos sido librados de muchas pruebas, de muchas aflicciones y hemos sentido la protección divina de Dios en todo momento, en situaciones que uno dice, ¿cómo pasó esto? Como anécdota, el Señor me recordaba hace un tiempo, recién nosotros convirtiéndonos y aceptando al Señor, ya hace un año, cumplimos un año en este mes de abril, un año de haber nacido de nuevo en Cristo, y doy gracias a Dios por su misericordia. Venía yo bajando Vara Blanca y me quedé sin frenos. Yo dije, yo venía en una presa, venía un camión enfrente y detrás venían otros carros y me quedé sin frenos, no me reaccionaron. Yo dije, sí, hasta aquí llegué en mi pensamiento humano. No sé en qué momento hice tantas maniobras, pude parquear, no sé ni cómo, poner en carro en parqueo, poner luces de emergencia, y me estacioné y quedé en un lugar increíble. El carro no tenía frenos, pero me paró en una bajada. Bueno, no sé, aquí todos los presentes conocemos lo que es la ruta Vara Blanca. Yo dije, ¿cómo no quedé entre el camión y los carros que venían atrás? Porque veníamos pegados y me quedé sin frenos de repente. Y solo Dios y su protección divina. En esos mismos días, tiempito después, también me pasó otro incidente en donde iba manejando y un carro venía distraído, el muchacho con el celular, y me pasó cerca y escuché un fuerte golpe en el carro y yo ya me dieron. Me bajé a ver, el muchacho no se bajó, pero sí se quedó parqueado esperando a que yo revisara, y no había nada en el carro, ni un solo chollón, nada. Entonces son cosas que uno humanamente no se explica, pero ahí está la protección divina de Dios. Pero para eso tenemos que andar en santidad, rectitud y obediencia, que somos seres humanos, que fallamos todos los días, imperfectos, sí, pero tenemos cada día que esforzarnos más, escudriñar la palabra de Dios, acercarnos a Él, porque Él nos oye, Él oye nuestro clamor y nuestras oraciones. Y muchos de aquí también hemos visto los milagros y las oraciones contestadas que Él ha hecho en nuestras vidas, y gloria a Dios por eso, por esa promesa tan bonita y por este salmo que nos recuerda la protección divina del Señor. Bueno, ahora los invito a ponerse de pie para hacer la oración inicial. Inclinamos nuestro rostro y nuestro corazón y decimos: Padre Santo, venimos en esta tarde presentándonos ante el trono de tu gracia, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, unánimes como tu iglesia y como el cuerpo de Cristo. Primeramente reconocemos que solo tú eres Dios, creador de los cielos y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, el gran yo soy el que soy, el principio y el fin, el alfa y el omega, Jehová de los ejércitos, Padre de Abraham, de Isaac, de Jacob y Dios nuestro. Venimos, Señor, en acción de gracias por todas tus bendiciones. Gracias por la vida de cada uno de los que estamos acá reunidos, por los que nos acompañan por medio de la transmisión del canal, por los que van a ver la grabación de esta prédica y por la vida de cada uno de nuestros familiares. Gracias, Señor, por los alimentos, porque tenemos un techo donde vivir y una cama donde descansar. Gracias porque nos permites reunirnos un sábado más para recibir el mensaje que tú tienes para nosotros. Y también te damos gracias por tu presencia, porque como dice tu palabra en Mateo 18:20, donde están 2 o 3 congregados en tu nombre, allí estás tú en medio de ellos. Y aquí habemos varios santos congregados en tu nombre. Señor, venimos inclinando nuestro rostro para pedirte perdón por todas nuestras faltas, por todo pecado oculto y por todo lo que hayamos pensado, sentido, escuchado, visto, dicho o actuado que no haya sido de tu agrado. Porque como dice tu palabra en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Te pedimos perdón, Señor, porque en nuestra humanidad fallamos todos los días y te pedimos que nos ayudes a limpiarnos de toda maldad, que nos ayudes a tener cuidado de lo que sale de nuestra boca, como hemos aprendido durante la semana, a guardar nuestras palabras siempre con el temor reverente a ti. Y como dice en el Salmo 141:3, Señor, pon guarda mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios, así te lo estamos pidiendo. Señor, venimos pidiéndote que tomes el control de todo lo que se va a decir y hacer en este lugar, todo el control de la transmisión para que no haya ninguna interferencia. Y te pedimos, Señor, que envíes ángeles protectores a este lugar y donde están las personas que nos acompañan mediante la transmisión. Como dice tu palabra en el Salmo 34:7 que acabamos de escudriñar, Padre Santo, y creemos en tu promesa que es fiel. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gracias, Señor, por tu protección divina. También, Señor, presentamos en esta tarde ante el trono de tu gracia a nuestro pastor Fabricio, para que la unción del Espíritu Santo esté sobre él. Le des palabra de sabiduría, discernimiento, mensajes de revelación que tú tienes para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser hacedores de tu palabra, como dice Santiago 1:22. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, para no engañarnos a nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, a caminar en santidad, en rectitud y obediencia. Aléjanos cada día más de las tentaciones y los afanes de este mundo y líbranos del mal. Y por último, venimos declarando juntos, unánimes, como cuerpo de Cristo, en una sola voz, tu palabra que está en 1 Timoteo 1:17, que dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, ahora vamos a proceder con la celebración de la Santa Cena a cargo de nuestro pastor Fabricio. Y bueno, vamos a orar juntos, vamos a ponernos de pie para pedirle al Señor de que todo lo que hagamos aquí en esta tarde sea para la gloria del Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, por este día, Señor, sábado 27 de abril del 2024, Señor, te damos las gracias, Padre Santo, porque has provisto este lugar para poder reunirnos de una manera presencial, el cuerpo de Cristo, que somos las personas, Señor, y hoy venimos dándote las gracias por este privilegio de poder reunirnos, Señor, en tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor, te ponemos todo lo que vamos a hacer acá, Señor, porque es para ti. Tú eres, Señor, el invitado de honor, y todo lo que se diga aquí, Señor, lo ponemos en tus manos. Yo en lo personal renuncio al yo y te pido, Señor, en el nombre de Jesucristo, que pongas palabras de sabiduría en mi boca para edificar la iglesia por la cual tú pagaste con tu propia sangre. Quita de nosotros toda pesadez, todo pensamiento que venga, Señor, a nuestra mente a desviarnos, Señor, o a quitar la atención del mensaje que hoy va a ser predicado acá. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. La Biblia dice en el libro de 1 Corintios capítulo 11, cómo el apóstol Pablo establece que en la celebración de la Santa Cena, ¿verdad?, se hace en memoria de lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Y voy a leerlo en 1 Corintios 11:23, dice: institución de la Santa Cena. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces
que comiereis de este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hay una advertencia que el apóstol deja por escrito, tomar la cena indignamente. Ok, las personas que todavía no han nacido de nuevo no pueden tomar la Santa Cena. Las personas que no están viviendo de acuerdo a lo que la Escritura dice, ¿verdad?, no deberían tomarla, porque hay una advertencia acerca de tomarla indignamente, que voy a leerlo. 1 Corintios capítulo 11 del versículo 27 en adelante, dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. La palabra es clara, ¿verdad?, de que no es conveniente de que se tome la Santa Cena de una manera indigna, porque puede haber enfermedad o muerte. Aquí lo dice, y muchos duermen. Entonces, vamos a celebrar la Santa Cena pidiéndole al Señor, ¿verdad?, que lo podamos hacer de una manera correcta, cada uno en lo individual, para que sea para bendición y no para juicio. Vamos a repartir ahorita el pan sin levadura, y Pablo y Leonor reparten el pancito sin levadura y el jugo de uvas rojas, ¿verdad?, que es la tipología de la sangre de Jesucristo. La Biblia dice que la Santa Cena se celebra en memoria del Señor Jesús hasta que Él venga. Y bueno, como ministerio nosotros la celebramos las últimas reuniones de cada mes, que en este caso sería en abril, hoy, el 27, y las personas que están en la casa viéndonos por el canal de YouTube, igualmente, ¿verdad?, con reverencia, vamos a celebrar algo que la Biblia dice que es para bendición del pueblo. Ok, vamos entonces a tomar primero el pan y vamos a orar juntos. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, te damos las gracias, Señor, porque la Biblia dice que la Santa Cena, Señor, es para el beneficio de nosotros, de tu pueblo. La palabra de Dios dice que nosotros somos ovejas de tu prado, Señor, y tú eres nuestro pastor, como lo dice el Salmo 23, claramente: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Te damos las gracias, Señor, en esta tarde, por el sacrificio que hiciste por nosotros en la cruz, y el pan, que es la representación de tu cuerpo, Señor, que fue entregado por cada uno de nosotros. Venimos con un temor reverente delante de ti, dándote las gracias, Señor, porque tú pagaste por nosotros, Señor, y entregaste tu cuerpo por nosotros. La Biblia dice también que el cuerpo tuyo, Señor, es una representación del velo del templo que fue roto, Señor, para poder tener acceso al lugar santísimo, que es el trono de la gracia. En esta tarde, Señor, levantamos este pan que es tipología de tu cuerpo, lo bendecimos en tu nombre y te pedimos, Señor, que esta celebración sea agradable para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Comemos el pancito. Seguidamente, la palabra dice, Señor, que tú tomaste el vino. Señor, nosotros hoy celebramos la Santa Cena con jugo de uvas rojas, Señor, que es tipología de tu sangre. La Biblia dice claramente, Señor, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Te damos las gracias porque la Biblia dice, Señor, en Apocalipsis, en referencia a el enemigo, Señor, que tú venciste en la cruz, diciendo: y ellos le han vencido por medio de la palabra del testimonio y la sangre del Cordero. Y la Biblia dice, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. En esta tarde, Señor, santificamos y bendecimos este jugo de uvas, Señor, y te damos las gracias por la sangre que derramaste por nosotros. Y en el nombre de Jesucristo, Señor,
te pedimos, Señor, que pronto podamos tomar del fruto de la vid juntamente contigo en las bodas del Cordero. Así tú lo estamos pidiendo, Padre del cielo, en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Tomamos el juguito. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, por el privilegio, Señor, de ser hechos hijos de Dios por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Te pedimos que esta Santa Cena que estamos tomando en esta tarde sea para bendición, Señor, de cada uno de nosotros. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que podamos nosotros, Señor, tener siempre en mente, Señor, que es una celebración que tú, Señor, enviaste como un mandamiento para que nosotros recordemos lo que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús, gracias, Padre del cielo. Amén y amén. Y bueno, vamos a iniciar con la prédica del día de hoy, la enseñanza que el Señor ha puesto. Si seguimos la secuencia de las prédicas, ¿verdad? Siempre es muy interesante cómo el Señor, que es el pastor de nosotros, ¿verdad? Porque nosotros somos su rebaño, somos pastores. En el caso personal, yo tengo una responsabilidad delante de Dios de poder transmitir fielmente el mensaje que Dios tiene para su pueblo todos los sábados. Los mensajes, nosotros, ¿verdad?, que somos hijos de Dios, sabemos que vienen directamente de Él, y por eso a veces cuando uno ve prédicas, ¿verdad?, que están en YouTube de otras congregaciones, a veces el mensaje es el mismo, es como que es el mismo tema por cada semana, ¿verdad? Y bueno, la semana anterior tuvimos una prédica que tiene que ver con el tema de que hay que tener fe, y no hay que permitir que la fe de nosotros se apague, ni disminuya, y mucho menos que nosotros seamos engañados, como dice la Escritura. Y bueno, ahí hay una filmina donde vienen unas ovejas, y una principalmente viendo hacia la cámara de una manera fijamente, y el tema es, ¿a quién es el que uno sigue fielmente? ¿Verdad? La respuesta es, nosotros somos discípulos de Cristo. Somos seguidores de Jesucristo, y la Biblia dice que Él nos dejó un camino para que nosotros sigamos sus huellas, y el Señor escoge personas, ¿verdad?, para hacer el trabajo de poder edificar la iglesia aquí en la tierra, y Él establece ministerios, ¿verdad? La Biblia lo dice en el libro de Efesios. Él escoge pastores, maestros, Él escoge evangelistas, escoge profetas, ¿verdad? Y cada uno tiene una responsabilidad delante de Dios de hacer lo que Dios dice, como Él lo dice y en el momento en que Él lo dice. Ahí hay un versículo en la parte inferior de la filmina que dice: reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. ¿Eso qué quiere decir? Cuando uno se somete a Dios, uno tiene que entender de que de ahí en adelante la vida de uno no le pertenece a uno, sino que le pertenece a Dios. Si la persona quiere, pero si no lo está entendiendo de esa manera, hoy lo vamos a repasar, de que nosotros, cuando nos convertimos en hijos de Dios a través y por medio de la fe en el Señor Jesucristo, la Biblia dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y bueno, el tema es que el morir al yo es parte de lo que vamos a ver hoy, porque ¿a quién sigue uno? ¿A quién es el que uno le hace caso? ¿O a quiénes? Hoy vamos a ver también que la Biblia advierte acerca de la presión del grupo, o la presión, ¿verdad?, de las personas sobre la decisión y el comportamiento de un individuo. Porque la salvación es individual, no es en grupo, es individual. La Biblia dice que escrito está, ¿verdad?, que delante de mí, dice el Señor, se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que yo soy el Señor. De manera que cada uno de nosotros
dará cuenta a Dios de cada uno, es individual. Entonces, el papá de uno, la mamá de uno no se van a salvar por lo que haga uno, tampoco se va a salvar uno por la fidelidad de la mamá o del papá delante de Dios, es individual, ¿verdad? Entonces, es un mensaje para que hoy cada uno lo interioricemos de ver cómo andamos en lo individual delante de Dios, no delante de los hombres. Y también para revisar si nosotros, cuando somos exhortados, tenemos una actitud que no ayuda o que no es la correcta, ¿verdad? Ese es el objetivo de la prédica, dar un repaso. Entonces, ahí dice claramente que nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, sino que fue Él el que nos hizo. Seguidamente, estos versículos que están en pantalla, el Señor los mandó, ¿verdad? El 23 de abril. El 23 de abril los puso. Y si uno los lee, ¿verdad? Y dice el primero, Éxodo 23:2. La Biblia está repleta o llena, ¿verdad?, de leyes que no necesariamente son solamente los 10 mandamientos, sino que hay mandamientos, leyes y estatutos. En el libro de Éxodo 23 hay un título que se llama Leyes Humanitarias. Aquí interesante, leyes humanitarias. Y en Éxodo 23:2 dice, no seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios. Aquí lo que está diciendo es que uno tiene que tener cuidado, ¿verdad?, cuando uno se deja llevar por la mayoría y empieza a hacer cosas que a Dios no le agradan. Y el segundo versículo prácticamente pone un filtro en el tema de que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El creer no es solo creer, es creer, confiar y obedecer, ¿verdad? Creer, confiar y obedecer. Entonces, el que cree, confía y obedece al Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Estos dos versículos son el fundamento de la prédica de hoy. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros estamos actuando como cristianos, hijos de Dios, igual que la mayoría, tenemos un problema. Porque ya vamos a ver que es un principio espiritual, que es muy lamentable, que la mayoría se va a perder. Está en la Biblia, lo vamos a ver hoy. Entonces, hoy vamos a ver, ¿verdad? El Señor ponía de estos dos versículos lo siguiente, y lo voy a leer. ¿A quién sigue usted fielmente? Basado en esos dos versículos. Y el Señor ponía lo siguiente: un rebaño de ovejas sigue ciegamente al carnero que lo guía. Esto puede tener consecuencias trágicas. Por ejemplo, en un verano de Turquía, 320 ovejas cayeron a un abismo, y en Australia al final fue menos dramático. 80 ovejas entraron en una tienda deportiva. El animal que encabezaba el rebaño, el carnero, probablemente se equivocó al ver su imagen en la puerta de cristal. Los demás lo siguieron y finalmente todo el rebaño terminó dentro de la tienda. Cuando muchas personas hacen lo mismo al mismo tiempo, olvidándose de usar el sentido común, se parecen a un rebaño de este tipo. Así se comportó la multitud en el pasado, impulsado por los líderes religiosos, cuando exigió que Jesús fuera crucificado. Hoy también hay muchos líderes que personas siguen, y las personas imaginan que son conducidas a lo que es verdadero. Entonces, la influencia de la mayoría, vamos a ver en la Biblia, uno de los casos más terribles de la influencia de la mayoría está en el libro de Mateo, capítulo 27. Si hubiéramos estado ahí, en ese tumulto, ¿qué decisión y qué actitud hubiéramos tomado? En el libro de Mateo 27, del 15 al 31, es cuando el Señor Jesús es juzgado. Y dice lo siguiente:
Dice, Jesús sentenciado a muerte. Dice, ahora bien, en el día de la fiesta, está hablando de la Pascua, cosa que acaba de pasar en el calendario, ¿verdad? Porque fue un tema que vimos hace 2 prédicas, que hay un calendario que Dios usa y hay otro que está, digamos, puesto encima como para tapar el calendario de Dios. Y aquí estamos hablando o leyendo acerca de la fiesta de la Pascua, y fue cuando el Señor fue crucificado. Y dice, ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que ellos quisieran. Y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. ¿Alguien se acuerda qué significaba el nombre Barrabás? Ok, qué irónico, porque ese fue el que soltaron en vez del Hijo de Dios. Y Barrabás significa hijo del Padre. Bar, ¿verdad? Es hijo. Y Abba es padre. Así llama el ministerio nuestro, Abba Padre. Entonces, qué irónico, ¿verdad? Que el que soltaron fue alguien que se llama el Hijo del Padre y crucificaron al Hijo de Dios, que también es el Hijo del Padre. Ahora, ¿de cuál Padre? Sería la pregunta. Ok, bueno, sigo. Porque sabían que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, la mujer de Pilatos, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los 2 queréis que se os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Toda la multitud ya había sido persuadida por un grupo de gente. Pilato les dijo, ¿qué pues haré con Jesús? Llamado el Cristo. Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y el versículo 25, ojo lo que respondió la multitud. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. O sea, que la maldición cayera sobre ellos y sobre los hijos. Ahora, los hijos de ellos no estaban presentes, muchos, o no, todavía no tenían hijos, pero la influencia de la multitud, ¿verdad? Y la persuasión de un grupo de personas tuvo un efecto. Quiere decir, ¿verdad?, que esta gente de aquí actuó como una unidad y todos empezaron a decir lo que decía la mayoría. Aquí no dice que nadie dijera que había un error, porque si no hubiera quedado por escrito. Entonces, ojo al tema de la influencia del grupo. Ahora, si nos vamos al libro de San Juan, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, capítulo 12, la Biblia dice que muchos de los judíos sí creyeron en Jesús, pero tenían temor de la mayoría. Voy a leer en Juan 12, del versículo 36 para abajo, o en adelante, dice, incredulidad de los judíos. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Otra vez, influencia externa de gente, ¿verdad?, donde ellos estaban pensando más en el qué dirán, ¿verdad?, que en seguir a Jesús. Y aquí dice que sí creyeron, simplemente que no querían ser apartados del grupo.
cosa que a un creyente verdadero nos pasa. El mundo nos va a apartar, es parte. Es más, es una señal buena, porque la Biblia dice que el mundo nos va a aborrecer y que si nosotros seguimos a Jesucristo, que no es más el discípulo que su maestro, que si a él lo aborrecieron, a nosotros también, si a él lo persiguieron, a nosotros también. Pero aquí vemos otro ejemplo de que el grupo tiene influencia en la decisión individual de cada uno si uno no se para firme. También en la parábola del sembrador, ¿se acuerdan que eran 4 lugares donde cae la semilla? Ok, una de las partes donde cae la semilla es en piedras. Y dice que las piedras representa cuando la semilla germina, pero no tiene raíz en sí. Y al venir la prueba o la persecución, la persona se aparta porque no tiene la raíz profunda. ¿Ok? Eso es la persecución, la chota, el aborrecimiento o que a uno lo aparten del grupo. Hay gente que no le gusta eso, ¿verdad? Porque no le gusta sentirse excluida del grupo. Pero la vida cristiana es precisamente eso. Y nos reunimos presencialmente para que nosotros tengamos contacto y comunión con gente que tenemos el mismo Padre y que pensamos en lo mismo porque tenemos la misma doctrina. ¿Ok? Pero si uno se deja influir por la multitud, la Biblia dice en el libro de Daniel, capítulo 12, ¿quién se acuerda en qué época o bajo qué imperio Daniel empezó a escribir el libro que lleva su nombre? ¿Quién era el rey y de qué imperio? Exactamente, era Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Ok, fue el que se hizo una estatua de oro de él mismo y el que no se inclinaba delante de la estatua lo mataban. Él es una tipología del anticristo. Simplemente, ¿verdad?, que el que viene va a ser también una imagen que va a haber que adorar, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis. Y vamos a ver que hay 2 versículos, uno en el libro de Daniel y otro en Apocalipsis, que dicen lo mismo, acerca de un grupo de gente que nunca se iba a arrepentir. Vea qué triste y qué duro. Y ya vamos a entrar en ese campo del tema de la predestinación. Si leemos Daniel capítulo 12, el título es El tiempo del fin, ¿verdad? Y si leemos del 9 al 10, es más, lo voy a leer del 8, porque Daniel estaba recibiendo información del futuro. Esto fue escrito 587 años antes de que Jesús naciera. Y se lo está dando Dios a Daniel. ¿Por qué a Daniel? Porque la Biblia dice que cuando el ángel se le presenta a Daniel, le dice que él es un varón muy amado en el cielo y él recibe un tesoro, ¿verdad? Igual que Juan, el que escribe Revelación, más o menos 600 años después, Juan también recibe revelación del tiempo del fin y él mismo dice que es el discípulo amado. Entonces, si hay una relación de doble vía donde uno genuinamente ama a Dios, Dios le va a dar revelación a la persona, que es un tesoro. Entonces Daniel escribe, porque le habló acerca del tiempo del fin, ¿verdad? Dice el capítulo 12, versículo 24, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Versículo 8. Y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál es el fin? ¿Cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos entenderán. Está separando los 2 grupos, gente que no va a entender. Por más que quieran evidencia, por más que se les predique, por más que vean el poder sobrenatural de Dios, aquí dice que los impíos van a seguir procediendo impíamente y que no van a entender nunca. Más los que sí entiendan, sí van a entender. Entonces hay un grupo, los que no entienden y los que sí entienden. En Apocalipsis Juan escribió exactamente lo mismo, simplemente que Dios
a Juan sí le da permiso, o le dice más bien, que no selle las palabras de la profecía. A Daniel le dijo, séllelas, para que nadie las entienda, para que se entiendan al final. Y eso fue lo que le dijo el Señor Jesucristo a Juan en Apocalipsis 22, ¿verdad? Del 10 al 12 dice, porque un ángel estaba hablando a Juan y le dijo, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es justo, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Entonces, está diciendo lo mismo que le dijo a Daniel. Va a haber gente, ¿verdad?, que si sigue así como va, nunca va a salir de ahí y así se van a perder. Entonces, la Biblia sí habla, ¿verdad?, de que hay una predestinación, en el sentido de que la fe no es para todo el mundo. De hecho, la Biblia dice que es para un pequeño remanente, y un pequeño remanente es una redundancia, ¿verdad? Un remanente ya es lo que sobró, y un pequeño remanente es algo más pequeño todavía. Ahí está escrito en la Biblia, ¿verdad? Ahí en la Filmina sale que pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén, y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después en Mateo dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces, el Señor le está respondiendo la pregunta que alguien le dijo, porque aquí no dice quién le preguntó, nada más dice alguien. ¿Okay? Y él dijo, la mayoría se va a perder, porque habla de muchos y pocos. No está dando porcentaje ni proporción, está diciendo que la mayoría, ¿ya? Está diciendo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Y ahí viene el contraste, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces, muchos y pocos. Ahora, ¿de qué grupo somos nosotros? ¿De los que nunca vamos a entender, o de los que sí entendemos, de los que descienden, ¿verdad?, por una puerta ancha y espacioso el camino? Porque en realidad vivir en pecado, por decirlo de una manera, es la puerta ancha o grande y es el camino espacioso. Cuando uno le predican, el Señor quiere que uno salga de esa trayectoria y lo busque a Él y se encamine. Eso deberíamos o somos nosotros. Pero ahí es donde viene que también existen versículos que dicen que hay gente que está predestinada para perderse. En el libro de Judas, que está antes de Apocalipsis, en el versículo, voy a leer desde el 1. Judas solo tiene un capítulo, ¿verdad? Es un libro cortito. Y dice, falsas doctrinas y falsos maestros. Voy a leer del 3 al 4. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos. ¿Qué es una exhortación? Es una corrección, es una llamada de atención. Ahora, el ser humano, todos sin excepción, no nos gusta que nos llamen la atención, ¿verdad? Es molesto. Hay gente que se enoja. Ahora, ¿será que el Señor tiene derecho a llamarnos la atención? Sí, en la primera Filmina dice que recordemos que no nos hicimos nosotros mismos, sino que Él nos hizo a nosotros. Entonces Él sí tiene autoridad para llamar la atención a su creación. Y aquí dice Judas, ¿verdad?, que era necesario que Él escribiera para exhortar a las personas de la iglesia
para que contendieran ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí dice que ya habían entrado personas, ¿verdad?, encubiertamente, y dice impíos. Impío es una persona que no tiene reverencia a lo santo, que no le interesa. Y dice que ya estaban destinados para esa condenación. O sea, hay gente que está destinada, predestinada a la condenación. Es como el caso de Judas. No Judas, Judas Iscariote, porque Judas no es el que traicionó a Jesús. El Judas que traicionó a Jesús está escrito en un salmo. Si no me equivoco, es el Salmo 40 o el 41, que dice: que comía pan conmigo, alzó contra mí su talón o su calcañar. Entonces, Judas fue el que traiciona al Señor Jesucristo. Y él se ahorca y se pierde. Una vez que él, ¿verdad?, se da cuenta de que traicionó al Hijo de Dios, se suicida. Entonces, de 12 apóstoles se perdió uno. Entonces, en el juicio final podría levantarse un abogado, ¿verdad?, y decir: bueno, mi cliente, Judas, no debería estar en el infierno, porque había un salmo escrito siglos antes de que decía que alguien iba a traicionar al Mesías. Pero entonces, ¿qué dice Dios? Bueno, sí, pero a Judas nadie lo obligó. Son dos cosas diferentes, porque Dios es omnisciente. Él sabe todas las variables y Él conoce el futuro. Ahora, Judas está en un salmo porque estaba escrito que alguien iba a traicionar al Mesías, pero Judas nadie lo obligó. Una cosa es que Dios ya sepa de antemano lo que va a pasar, y otra cosa es que influya en el libre albedrío de un ser humano. No es lo mismo, ¿ok? Entonces, uno tiene que poner atención de que si hay versículos que dicen que hay gente que está destinada para perdición y está dentro de las congregaciones. También lo dice en 1 de Pedro 2:8. En 1 de Pedro 2:8 dice lo siguiente: cuando Pedro, ¿verdad? Hay mucha gente que dice que la iglesia en la cual Jesús dijo que iba a edificar la iglesia era Pedro, pero Pedro escribe quién es la piedra. El mismo Pedro deja claro quién es la piedra. La piedra es Jesucristo, no es él. 1 de Pedro 2, del 4 al 8 dice: acercándoos a él, a Jesucristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la piedra del ángulo, la piedra principal, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes. ¿Y qué dice al final? A lo cual fueron también destinados. Entonces hay gente que está destinada a ser desobediente, y le está hablando Pedro, ¿verdad?, de que la piedra que desecharon los edificadores resulta que es la piedra que sostiene todo el edificio. Ese es Jesucristo. Entonces aquí dice que a lo cual fueron también destinados. Entonces nosotros, si estamos ahorita aquí reunidos leyendo la palabra de Dios, es porque es muy probable que seamos escogidos de Dios y que no estemos destinados para condenación. Pero hay que poner atención, porque Judas estuvo dentro del grupo. Estuvo a la par de Jesús, comió con Jesús, vio los milagros de Jesús, y aún así, ¿verdad?, tomó una decisión terrible de traicionar al Hijo de Dios y pagó las consecuencias.
La Biblia dice, ¿verdad?, en el libro de Lucas 12, no temáis, manada pequeña, que somos poquitos, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Entonces, la mayoría se va a perder de acuerdo a lo que leímos, ¿verdad? La puerta es ancha y espacioso el camino. En cambio, pocos son los que hay en la puerta estrecha y el camino que va a la salvación. Aún así dice que un pequeño rebaño todavía puede tener gente, ¿verdad?, que no se salve si no hace caso a la corrección, que es el objetivo de la prédica. Cuando uno ve la estatua de Nabucodonosor, ¿verdad?, que tiene varios metales, y lo hemos estudiado juntos. La cabeza era de oro, y después la parte del tórax y los brazos de plata, después viene de bronce, y después hierro, ¿verdad? Y qué interesante, porque conforme va descendiendo, ¿verdad?, la estatua, los metales van siendo más duros que otros, ¿ok? Y también menos valiosos, ¿ok? El oro, que la Biblia dice que nosotros para Dios somos un tesoro escogido, Él necesita que nosotros seamos maleables, que es una de las características del oro. El oro es maleable, quiere decir que uno le puede dar forma, tanto así que es tan maleable que hay que combinarlo con cobre para que se haga duro, ¿verdad? De ahí que viene de 18 quilates, de 14, el de 24, que es oro puro. El problema es que es muy suavecito. Entonces, el de mayor valor, que representa la integridad, porque es el más pesado de esos metales, la densidad es de 19,3 gramos. Ya después la plata se tira 10 gramos por centímetro cúbico, y después el bronce es menos denso, y el hierro creo que es de 9 punto algo. Entonces va perdiendo densidad, pero va ganando dureza, y es menos fácil trabajar con esos metales porque se endurecen. Eso tiene que ver con el tema de la obediencia. Es como un alfarero. Un alfarero hace una mezcla, ¿verdad?, de arcilla y agua para que la masa sea maleable, para que le pueda dar forma. ¿Y qué pasa si la masa, ¿verdad?, tuviera voluntad y dice, no, no me va a dar forma a mí, y se pone dura? De lo que hace que el alfarero trata de darle forma, pero si no se deja, digamos, bueno, este barro no sirve. Uno que sí se deje moldear. ¿Me entiende la analogía? Ese es el tema. O sea, nosotros, si somos hijos de Dios, tenemos que acostumbrarnos a que cuando Dios nos exhorta, que es una buena noticia, porque la Biblia dice que Dios, al que toma por hijo, azota y corrige y disciplina, y dice, porque qué padre es aquel que no disciplina a su hijo. Entonces, ¿todos vamos a pasar por disciplina? Por supuesto que sí, pero si uno está endurecido, ¿verdad?, y le molesta o se enoja o se resiente o lo que sea, ya vamos a ver que Satanás es experto para crear escenarios donde uno mezcla lo santo con lo profano. Digamos, se mezcla en una sola gaveta cosas que no tienen nada que ver una cosa con la otra. Y también pone personas que no tienen nada que ver con Dios a influir en la decisión y la voluntad de una persona que quiere agradar a Dios para irlo desviando. ¿Ok? Entonces, la Biblia dice en Romanos 9:27 que está profetizado que Dios solo va o solo viene por un pequeño remanente. Romanos 9:27 dice, también Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Entonces, de un montón de descendencia de Israel, solo un pequeño remanente será salvo. Ok, nosotros somos parte de un pequeño remanente, por eso la filmina son poquitas ovejas y también todavía están pequeñitas. Alguien las tiene que cuidar, porque esa es una característica de ese animal que ocupa un pastor, ¿verdad? Porque son miopes, la mayoría tienen una vista muy corta, y ahora vimos lo que el Señor, ¿verdad?, recordaba cómo en Turquía se fueron todas a un guindo por seguir al carnero, y se fueron todas de un solo. ¿Ok? También dice en Jeremías 42, ¿quién se acuerda? Hace rato que no hablamos del tema antes dábamos
premios para los que respondían preguntas, ¿verdad? Hace rato que no lo hacemos. Tampoco hoy lo vamos a hacer, nada más estaba recordando que hace mucho no lo hacemos. Pero, ¿alguien se acuerda qué significa Jeremías? O sea, ¿qué significa el nombre Jeremías? La etimología del nombre. Etimología, por ejemplo, es Barrabás, significa Bar, hijo, Abás, hijo del padre. Esa es la etimología. ¿Ah? No, le dicen el profeta llorón, pero no era el nombre. El nombre de él significa a quien. Ah, muy bien, excelente. Gloriana lo dijo bien. Al que Dios o Jehová ha escogido. Ahora, Jeremías no se escogió él mismo, lo dice la Biblia. De hecho, él le dice a Dios en Jeremías 1, ¿verdad? Versículo 6, porque Dios le dice: vino pues palabra de Jehová a mí, dice Jeremías, antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Jeremías responde: ay, Señor Jehová, he aquí que yo no sé hablar porque soy niño. Y Dios le dijo: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Entonces Jeremías no se escogió solo, por eso el nombre de él significa al que Dios escogió. Y de ahí en adelante podemos leer la historia de ese profeta. Le tocó una época terrible, igual le tocó en la época de Nabucodonosor, ¿ok? Y Jeremías no era bien recibido en su propio pueblo, porque les pasaba diciendo a los reyes de Judá que Nabucodonosor se los iba a llevar cautivos 70 años, que iba a destruir la ciudad y el templo, ¿verdad? Y que no había nada que pudieran hacer. Entonces a él lo acusaron de traidor. La gente lo acusó a él de traidor porque estaba diciendo algo que la gente no quería oír. En el capítulo 42 es muy interesante, ¿verdad? Porque hubo un pequeño remanente de los que quedaron después de que Nabucodonosor conquistó Jerusalén y se llevó cautivo a la mayoría. Se llevó al rey, ¿verdad? A Sedequías se lo llevó. Y antes de sacarle los ojos, le degolló a todos los hijos enfrente. Le sacó los ojos a Sedequías y se lo dejó prisionero. O sea, Nabucodonosor, ¿verdad? Pasa la historia como un carnicero, pero no era un rey que fuera tonto. De hecho, la Biblia dice, ¿verdad?, que él le llamaba mucho la atención al pueblo de Israel y por eso se dejó a Daniel y a otros, porque él quería saber cómo era posible que ellos tuvieran información de lo que iba a pasar antes de que pasara. Okay, entonces Jeremías en el capítulo 42 dice lo siguiente: hay un grupito, ¿verdad? Hay un grupito que quiere saber para dónde agarra, si se queda en Jerusalén o si se va para otro lado. Entonces dice: vinieron todos los oficiales de la gente de guerra, y Johanán, hijo de Carea, Genanías, hijo de Osías, y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, dijeron al profeta Jeremías: acepta ahora nuestro ruego delante de ti. Ojo que llegaron mansitos a preguntarle a Jeremías qué hacían, ¿verdad? Y ruega por nosotros a Jehová tu Dios por todo este resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos, como los ven con tus ojos, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Y el profeta Jeremías les dijo: he oído, he aquí que voy a orar a Jehová vuestro Dios, como habéis dicho, y todo lo que Jehová respondiere os enseñaré, no os reservaré palabra. Y ellos dijeron a Jeremías: Jehová sea entre nosotros testigos de la verdad y de la lealtad, si no hiciéramos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviara a nosotros, sea bueno o sea malo. A la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. Aconteció que al cabo de 10 días vino palabra de Jehová a Jeremías. ¿Y qué le dijo Jeremías? Que no tenían que irse a Egipto, que se quedaran en Jerusalén. Ahora, si uno sigue leyendo, eso no era lo que querían oír. Ojo la introducción donde dijeron: lo que usted diga hacemos, lo que Dios diga hacemos, nada más díganos qué hacemos.
pero cuando el profeta dijo algo que iba en contra de sus planes, ¿verdad? Si uno sigue leyendo, la gente le responde a Jeremías. Todos los hombres que volvieron sus rostros para entrar en Egipto, para morar allí, morirán a espada, de hambre y de pestilencia. No habrá de ellos quien quede vivo, ni quien escape delante del mal que traeré yo sobre ellos. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: como se derramó mi enojo y mi ira sobre los moradores de Jerusalén, así derramaré mi ira sobre vosotros cuando entréis en Egipto. Pero la Biblia dice que ellos no le hicieron caso a Jeremías porque no era de acuerdo a los planes que ya ellos tenían en su corazón. Entonces la pregunta sería, ¿para qué le consultaron? ¿Para qué alguien le consulta a Dios algo si la respuesta, verdad, lo ve como una sugerencia? Entonces, si lo ve como una sugerencia y hace lo que la gente quiere hacer, entonces van a toparse con algo que es el juicio de Dios, ¿verdad? Cuando la Biblia dice en Isaías 24 acerca del rapto, porque está en Isaías 24, viene el procedimiento de lo que pasa después de la pandemia, que pasó en el 2020, ¿verdad? Y la Biblia dice en Isaías 24:13, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que cuando el Señor venga por su iglesia, va a ser como cuando, bueno, aquí no tenemos nosotros uvas ni olivos, ¿verdad? Pero digamos que hay algo en las cogillas de café que se llama la repela, que es ya pasar al zarpe, lo que quedó en las matitas, ¿verdad? En Isaías 24, versículo 13, dice en la Nueva Traducción Viviente: es lo mismo en toda la tierra, solo queda un remanente, como las aceitunas sueltas que quedan en el olivo, o las pocas uvas que quedan en la vid después de la cosecha. Esa es la gente que el Señor dice que se va a ir en el arrebatamiento. Es como la repela, ¿verdad? Después de que la mayoría del grano ha sido recogido. Entonces, nuevamente, ¿somos un rebaño escogido? Sí. ¿A dónde dice que hay gente que está predestinada para ser salva? En el libro de Efesios capítulo 1. Porque ya leímos que hay gente destinada a la perdición. Ahora, nosotros no sabemos quiénes son. Cuando Jesús manda a los discípulos a predicar en Mateo capítulo 10, y les dice, ¿verdad?, que fueran sin alforja, sin oro ni cobre, con solo una túnica, que no llevaran un par de sandalias, y les dijo, ¿verdad?, en donde ustedes entren, averigüen quién es digno en esa ciudad y quédense ahí, no se pasen de casa en casa. Y si no les oyen, ¿verdad?, sacúdase el polvo de las sandalias y váyase de ahí, porque el juicio para esa gente va a ser peor que para Sodoma y Gomorra. Entonces Jesús no le dijo, vea, si van a ir a Samaria, no vayan donde aquella familia, esos están fritos, ni pierda el tiempo ahí. No les dijo eso, le dijo vayan, a donde no los reciban, esa es la señal de que no reciben, punto. O sea que a uno el Señor no le dice si la persona está predestinada o no para perdición, hay que predicar parejo. Pero el mensaje de hoy es una exhortación, y alguien si me puede ayudar a buscar en la Reina, ahí, en el diccionario, ¿qué significa exhortar? Lo puede decir desde ahí, yo lo repito aquí en el micrófono. Mientras tanto voy a leer Efesios capítulo 1, dice, bendito sea, desde el versículo 3, para leer que genuinamente la Biblia dice que hay personas predestinadas para ser salvas. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esto quiere decir que porque a Él le agradó, porque quiso. ¿Ok? Y después dice,
para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Y dice, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos y en la tierra. Aquí dice que nosotros estamos predestinados para salvación, pero hay gente, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos que saber que estar en una congregación no es una garantía de que uno esté predestinado para salvación. ¿Por qué? Porque hay gente que estaba en asambleas, ¿verdad? Y en grupos que estaban teniendo una vida no correcta delante de Dios y se perdieron. Es el mensaje de hoy. Ahora, cuando uno lo exhortan, ¿verdad? La Biblia dice que en este tiempo profético en el que estamos, ¿verdad? La Biblia dice que muchas personas se van a apartar de la fe porque van a estar escuchando espíritus engañosos y también enseñanzas que provienen de los demonios. Qué interesante, porque dice que es en los últimos tiempos. Entonces, a nivel profético, la Biblia dice que tiene que suceder la apostasía antes de que se manifieste el hijo de perdición o el hombre de pecado. La apostasía es abandonar la fe. Y ahí lo dice. Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera. Dice algunos, no dice que sean pocos o muchos. Ya vamos a leer un versículo que dice que sí son muchos. Aquí dice algunos. Seguirán, por eso el título de la prédica es: ¿a quién está siguiendo usted fielmente? ¿A quién? Hay que preguntarse. ¿Será que estoy siguiendo mis propias ideas, mi propio razonamiento, mi propia idea de cómo es que Dios opera? Cuando una persona se hace un Dios a su medida, un Dios que no castiga, que no hace juicio, que no exhorta, que no reprende y que todo es paz y amor, está rompiendo el primer y segundo mandamiento. Porque el primer mandamiento es no tener dioses ajenos delante de mí, dijo el Señor. Entonces uno está haciendo otro Dios. Es un Dios customizado, ¿verdad? Hecho a lo que a mí me sirve. Y el segundo es que yo me estoy haciendo un ídolo, porque yo me estoy poniendo por encima de Dios. Entonces ya no es lo que Dios diga, sino es lo que me convenga a mí. Entonces, aquí dice que va a haber personas que empiecen a seguir espíritus engañosos. ¿Se acuerdan las cartas, las 7 cartas que están en Apocalipsis? Ok, habla de espíritus. El espíritu de Jezabel es uno, el de Balaam, que es otro, para los que hemos estudiado esas cartas, y esa gente que menciona Apocalipsis se había muerto, ¿verdad? Hacía siglos, pero está en los mensajes a las iglesias y son espíritus engañadores, porque son espíritus inmundos que se meten en las congregaciones a engañar. Balaam, ¿quién era Balaam? Era un hechicero, alguien que empezó a vender lo santo a cambio de dinero. Bueno, ¿será que eso lo vemos hoy? ¿Ve? Es una constante, ¿verdad? Que todo es plata y plata y plata y no se predica el pecado ni la salvación, sino que es plata y plata y plata. Ese es Balaam. Ahora, ¿está operando ahorita? Sí, porque la Biblia lo garantiza, que en los últimos tiempos iban a seguir espíritus engañosos. Jezabel, mismo principio, ¿verdad? Espíritu de dominio, de control, de inmundicia sexual, de fornicación, de pornografía, de hechicería, de mezclar lo santo con lo profano, la nueva era, ¿verdad? Es lo que está sucediendo hoy. Y la Biblia dice, estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. ¿Cómo puede tener una persona la conciencia muerta? La conciencia significa con conocimiento, ¿verdad? Eso significa. O sea, cuando uno hace lo malo, es la vocecita interna, ¿verdad?, que le dice a uno, no lo haga. Lo que pasa es que hay gente que ya la ha majado tanto a la vocecita, que ya la vocecita ni suena, ¿verdad? Eso se llama tener la conciencia cauterizada.
Cauterizada es como cuando a un ternerito le queman los cachos con el cautil, ¿verdad? Para que no crezca. Entonces hay gente que ya le cayó encima la conciencia y la cauterizó para que se calle. Puede llegar a morirse, aquí dice que tiene la conciencia muerta. Entonces hay gente que tiene la conciencia muerta y son hipócritas y van a estar enseñando doctrinas de demonios. Ahora, ¿a quién le toca darse cuenta si lo está engañando a uno o no? Es a uno es el interesado directo. Pero ahí es donde viene que si Dios pone personas a la par de uno que lo exhorten y lo corrijan, no es para que hacer la vida más difícil a la persona, es porque ese es el plan de Dios, que hayan personas que lo exhorten a uno. Es como en un trabajo, si uno tiene jefe y uno comete un error, de ahí viene una consecuencia, ¿verdad? Puede ser que le quiten el trabajo a uno o lo penalicen, no sé, le quiten las extras, le bajen el piso o lo echen. Ahora, ¿será que con Dios es algo parecido? Sí, pero Él corrige con amor, pero corrige. Ahora, el tema es, ¿cuál es la actitud? ¿Y quién es el que lo está guiando a uno? La Biblia dice, ¿verdad?, que si un ciego guía a otro ciego, los dos se van en el hueco. Y es el principio de la prédica de hoy, porque hay falsos maestros, la Biblia dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. O sea que hubo y habrá. Siempre van a haber. Dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y aquí sí dice que son muchos. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad se verá aflemado, y por avaricia, que es por plata, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Entonces, si hubo y habrá, ¿verdad?, uno tiene que saber que esas personas son personas que van a influir en que una persona que genuinamente quiera seguir a Dios sea desviado por falta de conocimiento. Está escrito. En la parte inferior de esa filmina vienen ejemplos. Vienen ejemplos. La Biblia dice, ¿quién escribió Lamentaciones? Está después de Jeremías. Jeremías escribió Lamentaciones. Jeremías le predicó a los reyes de Judá 23 años con la misma cantaleta. Y durante esos 23 años lo acusaron de traidor, lo querían matar, lo metieron hasta en una cisterna para que se muriera. Le dijeron que él se había vendido a Nabucodonosor y después pasó lo que él dijo que iba a pasar. 23 años. Una vez que pasa lo que Dios dijo, entonces Jeremías escribe Lamentaciones. Porque las lamentaciones son las consecuencias de la desobediencia. Por eso se llama el libro así. Ahora, la Biblia dice, en Lamentaciones capítulo 2, versículo 14, dice, tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Jeremías está haciendo responsables a los profetas que profetizaron diferente a lo que Dios estaba diciendo. ¿Se acuerdan que en el libro de Jeremías había un personaje que se llama Pasur, que era enemigo de Jeremías? Y todo lo que Jeremías decía, Pasur lo contradecía. Entonces confundía al pueblo porque suave un toque. Entonces Jeremías dice que nos van a barrer, pero Pasur dice que no. Entonces, ¿a quién le hacemos caso? Entonces Jeremías decía, yo solo estoy repitiendo lo que dijo Isaías. O sea, coincide lo que el profeta anterior dijo, pero la gente no quería oír nada malo, prefería oír a Pasur. Entonces, sí hay gente en el Antiguo Testamento que fue responsable del cautiverio de los judíos, porque lo escribió Jeremías. Tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Hay lugares donde solo le dicen a la gente lo que va a pasar, y que va a tener un ministerio internacional, y que va a viajar, y que esto y lo otro. Y
¿A quién no le gusta oír eso? Ahora, de ahí a que pase, pueden pasar 30 años y no le ha predicado ni al vecino, que él es casi siempre, ¿verdad?, lo que sucede, porque es una manera de engañar a la gente. Ok, en 2 de Pedro 3:15 también Pedro advierte que sabiendo que va a venir gente de ese tipo, que uno no se deje arrastrar por ellos. Y dice arrastrar, o sea que estaba bien y se deja arrastrar. Entonces uno tiene que cuidar la salvación, ¿verdad? 2 de Pedro 3, ahí quedan los otros versículos, porque en Lamentaciones 28 hay una falsa profecía de otro que no es Pasur, es otro falso profeta, y quedó escrito en el libro de Jeremías capítulo 28. Jeremías 36 habla de un rey de Judá que recibió un rollo que escribió Baruch, el escriba de Jeremías. Y cuando se lo estaban leyendo, él agarró el rollo y lo tiró al fuego y lo quemó. O sea, esa fue la reacción del rey. Entonces Dios le dice a Jeremías, haga otro, pero ahora le va a poner más cosas. Porque le dice, ok, por haber quemado el primero, ahora no solo es lo que estaba en ese primero, sino que ahora viene, ¿verdad?, lo que va a pasar peor que antes. A los profetas en el Antiguo Testamento los trataban a veces de una manera. La Biblia dice, ¿verdad?, que Jesús le reclamó a Jerusalén que mataba a los profetas. Nada más vea este ejemplo en 2 de Crónicas 25, del 15 al 16. Dice, por esto se encendió la ira de Jehová contra Amasías. Envió a él un profeta que le dijo, ¿por qué has buscado los dioses de otra nación que no libraron a su pueblo de tus manos? Y hablándole el profeta estas cosas, el rey le respondió, ¿te han puesto a ti por consejero del rey? Déjate de eso. ¿Por qué quieres que te maten? Y cuando terminó de hablar el profeta, le dijo luego, yo sé que Dios ha decretado destruirte, porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo. Entonces el mismo rey le está diciendo al consejero de Dios, o sea, ¿a usted quién le dijo que usted era mi consejero? Mejor váyase antes de que lo mate. Qué duro, ¿ah? O sea, y hay gente que reacciona así, como si fuera, ¿verdad?, que uno amanece con ganas de molestar la burbuja personal de alguien. No, eso no es. Es que eso es lo que uno tiene que hacer y también tienen que hacer con uno. Porque ¿quién está exento aquí de fallar? Nadie, sin excepción. A mí me exhorta el Señor duro, y si no corrijo rápido, ¿quién es el que pierde? De yo. Dios sigue siendo Dios. El que pierde es uno, siempre. Y el que gana también es uno. Entonces los falsos maestros influyen. La Biblia dice que nosotros estamos llamados a exhortar, pero también a recibir la corrección. ¿Qué dice en 2 Timoteo 4? En la Nueva Versión Internacional. Es Pablo diciéndole a Timoteo, ¿verdad?, que es su discípulo. Le dice, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino, y que juzgará a los vivos y a los muertos. Te doy este solemne encargo. 2 puntos. Predica la palabra. Persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima. Ahí hay diferentes verbos. Enseñar, corregir, reprender y animar. Animar, la gente a veces lo recibe bien, ¿verdad? Enseñar, a veces también la gente lo recibe, aunque hay mucha gente que no le interesa aprender, pero otros sí. Ahora, corregir y reprender, a la mayoría no nos gusta. ¿Ok? No nos gusta. Y aquí dice por qué. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, que es hoy, es ya. ¿Quién tolera la sana doctrina? Muy poca gente. Entonces no se puede fornicar, no. Entonces adulterar, no, tampoco. Y el licor, no, menos. Y ahí sigue, ¿verdad? Es como un pergamino lleno de malas noticias. Ahora, ¿cuál es la alternativa? Irse al infierno. Entonces, esa es la alternativa. Usted escoge, es izquierda o derecha. La Biblia dice que están los que se salvan y los que se pierden. No hay tercer equipo. Trigo o cizaña. No hay en el medio.
Ahora, si yo amo a Dios genuinamente, la Biblia dice que los mandamientos de Dios no son una carga para mí, sino que más bien se convierte en un placer. ¿Por qué? Porque yo estoy agradando a mi Creador y es involuntario siempre y cuando el amor sea genuino. Es como la relación de un matrimonio, ¿verdad? Si hay un amor genuino, la esposa le pregunta al esposo, y entonces, ¿qué te gusta desayunar? ¿Y a qué horas? Y esto y lo otro, y él se levanta y lo hace con esmero. Pero digamos que antes de casarse, entonces lo sientan a uno y le digan, mira, yo no cocino, no hago esto, no hago lo otro, jamás esto tampoco. Entonces, pues chica, o sea, pareciera que no es una relación tan genuina ni espontánea, ¿verdad? Porque ya le está pesando algo y no es que sea una empleada tampoco, porque entonces el hombre puede decir lo mismo. Bueno, olvídese de verdad de que, etcétera, etcétera, para no tocar susceptibilidades. Eso no es amor, eso ya es otra cosa. Entonces, con Dios, ¿cómo le voy a poner yo condiciones a Él? Como diciéndole, bueno, yo voy a ser salvo, ¿verdad? Pero suave en toque. Con esto no, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Y el diablo está apuntando toda la lista y decir, bueno, es mío, lo tengo yo, lo uso yo, porque lo que va a hacer es dar mal testimonio a gente que sí quiere. Y por otro lado el Señor se aparta. Eso es así, ¿ok? Entonces dice, llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados por sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las fantasías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Tú, por el contrario, sé prudente en todas estas circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Aquí en la parte inferior hay ejemplos. Por ejemplo, la Biblia dice en el libro de Hebreos, en Hebreos capítulo 3, ya vamos a terminar, es importante. En Hebreos capítulo 3, del 14 al 19 dice, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Entonces, aquí dice que cuando uno lo exhortan, no tiene que endurecer el corazón. Y ese tema de que Satanás crea escenarios es lo siguiente. La semana pasada, y yo pongo el testimonio de mí, el enemigo sabe qué tiene que hacer para enojarlo a uno, o para quitarle a uno el gozo, o para desanimarlo, o para meter duda. Ok, si yo tengo un pecado recurrente que el Señor va a exhortar, entonces el adversario a veces crea escenarios donde yo estoy enojado y triste por otra cosa. Y cuando me exhortan, yo pongo eso en la misma gaveta. Entonces se me mezcla todo y lo veo como un ataque. Como que todos están contra mí, como que nadie me entiende, como que entonces no soy bueno en nada. Y uno no está juzgando la exhortación objetivamente, porque no fue Dios el que causó el que yo estuviera enojado, triste, lo que sea. No, el enemigo sabe crear escenarios donde va a poner personas a influir en mi emoción para que cuando me exhorte a alguien, ¿verdad?, con la palabra de Dios, con amor, porque hay un procedimiento, entonces yo lo que haga es, como decimos aquí, ¿verdad?, que uno patee la mesa y escupa la sopa. O sea, rechaza todo, porque uno está cargado con algo que es de otro lado. Ok, entonces hay que tener cuidado, cuando uno lo exhortan, de quitar toda esa parte, ¿verdad?, del ruido, para uno recibir la exhortación como lo que es un papá que lo ama a uno y no quiere que se vaya al infierno. Entonces uno no puede mezclar, ¿verdad?,
los temas. Si estoy siendo exhortado en algo específico y estoy enojado, triste, mejor no responder nada. En ese momento, orar, ¿verdad? Y descontaminarnos para que todo lo que no sea de Dios se vaya. Y después interiorizar la exhortación y decir, bueno, sí es cierto. Y si es cierto, ¿verdad? Por eso Dios lo está mandando, porque es cierto. Si es que es cierto, y si viene de Dios. Pero ahí es donde viene, ¿verdad? Que ahora yo estaba leyendo lo que el Señor ponía, que la persona, si se deja llevar por la mayoría puede ser pensamientos. Aquí en la mente. Si la mayoría de mis pensamientos son pensamientos de duda, de incertidumbre, de tristeza, de incredulidad, de temor, y yo recibo uno más, pero ese sí viene de Dios, entonces se mezcla con todo lo demás. No sé si me hago explicar. Eso es algo de lo que el enemigo hace, que mezcla para que yo la exhortación la reciba como un ataque. En el libro de Hechos, ¿verdad? Que lo escribió ¿quién? ¿Quién escribió Hechos? Era médico. Lucas, sí. Lucas era médico. Y también escribió el libro de Hechos y el evangelio que lleva su nombre. En Hechos 7, versículo 57, vemos lo que le pasó a Esteban, ¿verdad? Que a Esteban lo apedrearon. Y lo apedrearon precisamente porque él estaba diciendo cosas que la gente no quería oír. En Hechos capítulo 7, ¿verdad? Hay un título que dice defensa y muerte de Esteban. Pero si leemos el versículo 54, dice, oyendo estas cosas, los que estaban escuchando a Esteban se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Versículo 57. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Se tapaban los oídos con tal de no oír lo que Esteban estaba diciendo, y se llenaron de ira y lo mataron. Y Esteban lo único que estaba diciendo era lo que Dios le puso en su boca, y lo mataron. Entonces, nosotros estamos llamados a predicar la palabra, a corregir y a reprender y a animar con paciencia. Dice, sin dejar de enseñar. Ahora, ¿cómo va a seguir uno enseñándole a una persona, verdad, que no está receptiva a la enseñanza? Es una pregunta. ¿Será que uno para o sigue? Y un día de estos estaba viendo una prédica de un señor que se dedica a dar charlas, que él decía que cuando una persona está hablando y la otra persona no lo está escuchando a uno lo que tiene que hacer es callarse. Porque uno no está juzgando bien la posición que uno tiene dentro de la conversación. Primero, ¿verdad? No está en la posición en la que uno cree que está, dado a que hay interrupción y no lo están escuchando. Segundo, la persona que está enfrente, ¿verdad? Uno tampoco la está discerniendo, o sea, es alguien que no quiere oír. Y tercero, no está sirviendo de nada. Entonces él decía, eso es lo que dice la Biblia, que no hay que echar lo santo a los perros, ni las perlas a los cerdos, no sea que se devuelvan y os despedacen. Entonces, aquí dice, sin dejar de enseñar, pero a veces sí hay que parar la enseñanza hasta que haya un cambio. ¿Por qué? Porque si no, ahora en la Santa Cena estábamos diciendo, ¿verdad?, que es para juicio, para bendición. Este libro eso es lo que habla. Uno predica la palabra de Dios o para misericordia o para juicio. Jesús se lo dijo a los apóstoles, que donde no lo recibieran, ¿verdad?, que se sacudieran y se fueran porque iba a haber juicio. Entonces, siempre que uno predica la palabra de Dios es para misericordia o para juicio. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, si uno está forzando la enseñanza en alguien que no quiere escuchar, puede entrar uno en juicio y la otra persona también.
Entonces hay que tomar eso en cuenta. Ahí en el libro de 2 Timoteo 3 dice el carácter de los hombres en los postreros tiempos. Y es una listota, ¿verdad? Dice que son crueles, intemperantes, aborrecedores de lo bueno, traidores, desobedientes de los padres, ingratos, o sea que no sienten gratitud, sin amor natural, etc. Y dice que esos no son impíos, es gente que está en la iglesia, ¿verdad? Y habla también de un segmento de gente que siempre está aprendiendo y nunca puede llegar al conocimiento de la verdad. Y dice que son personas inconstantes y que siempre son arrastrados por diversas concupiscencias. O sea, siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo, y se convierten, ¿verdad?, en lo que dice 2 Timoteo 3, que ahí lo pueden leer, ¿verdad?, y profundizar, porque ahí lo dice. Nosotros tenemos que ser receptivos cuando Dios nos corrige. Ahora, ¿qué pasa al que menosprecia la corrección? O la desprecia, porque puede ser que la deseche. Menospreciar es ponerle menosprecio, ¿verdad? O sea, lo voy a tomar en cuenta. Entonces lo pone en la gaveta de abajo. No lo está despreciando, lo está menospreciando. Despreciando es que agarra eso y lo bota. Ya, eso es despreciar. Dice Proverbios 9, del 7 al 9. El que corrige al insolente, y alguien me debe una traducción de exhortar, no traducción, una definición. Si no, ahora la busco. Es regañar. Solo que suena mejor exhortar, ¿verdad? Exhortar suena como más importante. Pero es un regaño. Al fin y al cabo es alguien que lo regaña a uno y le dice, vea, lo que usted está haciendo está mal. La Biblia dice esto y esto y esto, y aquel día usted esto y esto, y lo puedo hacer con la forma en el lugar correcto, pero hay que exhortar. Y si me exhortan a mí, de ahí también tengo que poner atención, porque no lo están haciendo para molestarme. Están haciendo porque si no corrijo, me voy a ir desviando el rebaño de los que se pierden. Dice, el que corrige al insolente se gana que lo insulten. El que reprende al malvado se gana su desprecio. No reprendas al insolente, no sea que acabe por odiarte. Eso está en la Biblia. Y es cierto, hasta el apóstol Pablo le dijo, ¿verdad?, algún momento a una iglesia, me he convertido en vuestro enemigo por deciros la verdad. Eso lo preguntó el apóstol Pablo. Entonces aquí dice, ¿verdad?, reprende al sabio y te amará. Esa es la actitud. Si alguien me está reprendiendo y tiene que ver con la Biblia, y es cierto, yo tengo que quitarle todo el ruido al canasto y decir, si es cierto, tengo que corregir. Ahora, le tengo que dar las gracias a la persona, por supuesto. ¿Por qué? Porque él lo está haciendo para que yo corrija. Otra persona que no le interesa no le dice nada, ¿verdad? Y es lo que la mayoría de la gente hace. No, y la verdad es que eso no es problema mío, ¿verdad? Mientras yo esté bien. No, eso no fue lo que hizo Jeremías. Jeremías pudo haber agarrado, ¿verdad?, lo que fuera, que caminara ahí un camello y se monta y se va. Y uno, ya, la verdad es que ya, yo renuncio. Me renuncio a ser profeta. Aquí en toda la historia de Jeremías en algún momento le dijo al Señor, porque él se queja. Igual que Isaías, llega un punto donde el profeta dice, no, ya. Como decir, de nada sirve lo que estoy haciendo, ¿verdad? Y después ellos mismos corrigen, como diciendo, bueno, mi causa está delante de Jehová, porque seré apreciado delante de sus ojos. Porque era tanto el menosprecio que recibían del pueblo, que se sentían terrible, ¿verdad? Al punto donde ya se querían ir, pero no se fueron. Entonces, Jeremías estuvo 23 años ahí, como metiendo el dedo en la llaga. Y le predicó a varios reyes de Judá. Isaías le predicó a 4 reyes de Judá en un intervalo de décadas. Entonces, tiene que haber gente que corrija y que exhorte y reprenda. Sí, eso es lo que Dios dice en su palabra. ¿Qué nos toca a nosotros? Corregir con una actitud de humildad delante de Dios. Dice, instruye al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Cuando una persona se enoja, cuando lo corrigen, aquí dice que eso se llama insolencia. Delante de Dios. Es que esto es con Él, no es con uno. Es como un chiquito insolente, ¿verdad? Que se tira
al piso y hace un berrinche y se pone de colores y sigue pateando y pateando, ¿y qué hace el papá o la mamá? Y lo dejan ahí un rato, generalmente, ¿verdad? Hay otros que lo agarran y le dan un par de fajazos, pero los berrinches son berrinches. Ahora, si uno es el berrinchoso, eso le dice, es un insolente, y más cuando uno empieza a atacar al que lo está exhortando o lo empieza a odiar, como que ya viene este, o ya viene este otro, ¿verdad? Que ya lo empieza a repudiar. La Biblia sí llama en que hay que guardar silencio porque si no entra en juicio la persona. Ok, más versículos. Dicen, la reconvención es molesta al que deja el camino. Quiere decir que si a mí me exhortan y me molesta, estoy dejando el camino, o sea, ya estoy desviado. Y el que aborrece la corrección morirá. Entonces, esto está en la Biblia. En el momento en que a mí me molesta que me corrijan y yo sé que es cierto, ya yo estoy en el camino ancho que va a la perdición. Porque entonces ya el orgullo, ¿verdad?, es el que se pone en el medio, y el yo y mis planes y el mí, y nadie me dice lo que yo tengo que hacer. Entonces, ¿qué hace el Señor? Se aparta, ¿no? Se aparta y el que llega es otro. El que sale en el Proverbios 49, ¿verdad?, que habla de insensatez de confiar en las riquezas. Dice que hay un pastor que es diferente del Salmo 23:1 que se llama la muerte. Y dice, la muerte los pastoreará y los conducirá hasta el Seol. Entonces cambian de pastor, simplemente el Espíritu de Dios se aparta y el que llega es un espíritu con minúscula que lo va a guiar hasta el infierno. Dice Proverbios 13:1, el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. ¿Quién escribió Proverbios? Salomón. Y él, de acuerdo a lo que dice la Escritura, él pidió sabiduría y Dios se la dio. Él tuvo un papá, ¿verdad?, escogido por Dios, que fue el rey David. Salomón no fue que fue perfecto tampoco, él cometió sus errores, ¿verdad? Pero él escribe revelaciones acerca de Dios. Dice Proverbios 25:12, como un arete de oro y un joyel de oro fino, que también puede ser un collar, es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Otras traducciones lo dicen de una manera muy interesante, porque dice prácticamente que el que lo está corrigiendo a uno es que le está poniendo a uno un collar de oro. ¿Quién es el que se ve mejor si se lo ponen a uno? No es el que lo está dando, es el que lo recibe. Eso es lo que dice esa traducción. Como zarcillo de oro y joyel de oro fino es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Entonces vienen con un collar a ponérmelo, pero si yo me enojo, lo desecho, lo desprecio, a nivel espiritual, a Dios no le gusta eso. Finalmente, segunda de Tesalonicenses 3, dice el apóstol Pablo, por lo demás, hermanos, orad por nosotros. Eso seríamos nosotros, porque nosotros, ¿verdad?, somos hijos de Dios y somos ovejas de su redil. Pero las personas que tenemos un trabajo, digamos, como el de pastor, que es en realidad un peón del dueño de la finca, tenemos una responsabilidad muy grande delante de Dios. A veces uno se pone a pensar, ¿por qué yo me voy a meter en esto, verdad? Si al final... Pero bueno, es parte. Hay misiones donde uno va, ¿verdad? Y uno sabe que tiene que entregar un mensaje que es un ultimátum, ¿verdad? Es una exhortación. Y uno trata de ponerlo de una manera en que sea recibido como lo que es, como un regalo, ¿verdad? Pero si el regalo no lo recibe la persona, por no haber hablado uno lo que tiene que decir con claridad y oportunamente, el que entra en juicio es el peón. Entonces, hay mensajes que el peón tiene que entregar, aunque sea molesto. ¿Cuál es la reacción? Bueno, puede ser de enojo, de repudio, de necedad, de que necio, etcétera, lo que sea. Pero entonces, ¿a quién le va a quedar uno bien? Uno le tiene que dar bien a Dios, punto. Eso fue lo que hizo Jeremías.
Y Jeremías en la cisterna, metido ahí, ¿verdad? En el fondo de la cisterna, ahogándose, ¿acaso empezó a gritar, verdad? Sedequías, no era cierto, sáqueme. No, él sostuvo hasta el final, y eso era, punto. Ahora, ¿Dios lo rescató? Sí, lo rescató. Tanto así que cuando llegó el general de Nabucodonosor, ¿verdad? Por órdenes de Nabucodonosor, al único que le dijo de todo el reino de Judá que podía ir a vivir donde quisiera y que él iba a recibir la manutención del reino de Babilonia donde quiera que fuera, era él. El pueblo de él lo menospreció, lo despreció, pero el que vino después, ¿verdad? Lo puso en un lugar de honor y le dijo, donde usted quiera, como quiera, nada más diga dónde quiera vivir y esté tranquilo, a usted no le va a pasar nada. Eso lo tuvo que haber visto la otra gente, que lo estuvo contradiciendo 23 años. Entonces, aquí esta oración es para nosotros, digamos, los que tenemos esa responsabilidad. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pablo lo está diciendo, no es de todos la fe, es de la minoría. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Entonces el mensaje de hoy tiene que ver con cómo es que yo recibo la exhortación cuando soy exhortado. La exhortación es parte de la vida cristiana. Uno tiene que entender de que es necesario que alguien se meta en áreas que para una persona del mundo son áreas sensibles. Y muchos, esa es mi vida privada. Pero es que la vida privada para Dios no existe. La vida privada de un hijo de Dios para Dios es de su dominio. ¿O no? Si la Biblia dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, el cual alumbra lo más profundo de su corazón. Mientras uno esté respirando, hay una parte de Dios que se llama el espíritu con minúscula, que es el que da vida, que es un bombillote. Entonces alumbra todo. Entonces, ¿será que él no puede decir ahí? Vaya y le diga que ahí. Es incómodo a veces, pero ¿qué vamos a hacer? Así es. Y vaya, porque si no, eso se lo dijo Jeremías. A Jeremías en capítulo 1 le dijo que Jeremías como que le estaba pusiendo mucho pero. ¿Y qué le dijo Dios a Jeremías? Anda para que no te quebrante yo delante de ellos. Es una buena oferta, ¿eh? Es una buena oferta. Y él fue. Entonces, cuando Dios lo manda a uno a exhortar, sí, hay que orar antes, hay que buscar el lugar correcto, ¿verdad? Hay que orar para que Dios le ponga a uno las palabras correctas y también que la persona esté receptiva para que lo tome como un regalo de Dios, no como un ataque más de los que está recibiendo en cualquier otra gaveta. No es lo mismo. Cuando viene el Señor es un tesoro. Y si yo estoy cargado de emociones por el trabajo, lo que sea, yo primero oro y me descontamino y después medito en la exhortación para que tenga el efecto por el cual Dios está mandando la exhortación. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar juntos. Siempre duro menos de lo que yo pensaba. Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor, porque sabemos que tú eres bueno, Señor, con nosotros. Hoy, Señor, hemos repasado en la Biblia de que si hay personas que están destinadas a perdición, Señor, te pedimos que ninguno de los que estamos aquí, ni los que están viendo este video en casa, Padre del cielo, seamos de ese grupo, Señor. Que no seamos rebeldes, Padre del cielo, cuando tú nos llamas la atención, cuando nos disciplinas, cuando nos corriges y nos exhortas, sino que seamos, Señor, hijos obedientes, que podamos nosotros entender que la vida cristiana es un proceso y es un camino, Señor, donde el que nos lleva de la mano eres tú, y que cuando nos exhortas es para poder nosotros avanzar en la dirección correcta y no para retroceder y tampoco para que nos desviemos.
Ayúdanos, Señor, a tomar siempre la exhortación y la corrección como algo valioso, como el tesoro que es, Señor. La Biblia dice en los Proverbios, generalmente al inicio, que el rey Salomón cuando los escribe dice: Hijo mío, acepta mi consejo, dice la Escritura, porque son correcciones y consejos que vienen de nuestro Padre Celestial para nosotros. En el nombre de Jesús te pedimos, Padre del cielo, que quites toda hipocresía de nuestro corazón, todo doble ánimo, Señor, ya sea que tenga que ver con obediencia a tus mandamientos o con el amor hacia el mundo, Señor, que la Biblia dice que se convierte en enemistad en contra de Dios. Ayúdanos a dar buen testimonio, sabiendo que las personas que no te conocen nos observan para ver, Señor, si el testimonio nuestro es genuino o si somos más de lo mismo. Padre Santo, ayúdanos a no avergonzar el Evangelio, porque ahora leímos en 2 de Pedro 2, que dice que por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, porque salen hablando mal de ti, Señor, no de tu palabra, sino de ti, Padre Santo, cuando el que falló fue el hombre y no tú. Te pedimos, Padre, en esta tarde que nos guardes y nos protejas, Señor, y que nos sigas exhortando y corrigiendo, como tú, Señor, decidas que es la mejor manera. Ayúdanos a tener un oído dócil, Señor, y un corazón maleable, que sea suave, Señor, como la arcilla, para que tú puedas formarlo, Señor, a tu voluntad. Quita de nosotros toda insensatez, toda idea, Señor, toda fortaleza que espíritus inmundos hayan creado en nuestra mente con argumentos que contradicen la palabra, Señor, o que la debaten, Señor, o le quitan la importancia. Señor, quita todo eso de nosotros. En el nombre de Jesús, así te lo estamos pidiendo, Señor. Amén y amén. Muchas gracias al pastor Fabricio por ese mensaje. Primeramente, dándole las gracias al Rey de Reyes y Señor de Señores por el mensaje que nos dio hoy. La definición de exhortar, que se la debíamos al pastor, dice así: incitar a alguien con palabras a que haga o deje de hacer algo. Esta es la definición de exhortar y por acá quería compartirla. Dentro del mensaje, ¿verdad?, que nos da el pastor enviado por nuestro Señor, tenemos que pensar, ¿verdad?, a quién queremos seguir, a la mayoría o a Dios. Solo hay un bando, solo hay un Señor en cual queremos estar, y eso me recuerda Apocalipsis, al mensaje a la Odisea. Apocalipsis 3, del 15 al 16 dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Un mensaje fuerte, pero los tibios están en un bando y sabemos en cuál es. No hay un punto medio, no hay un punto gris, o es blanco o es negro, o es frío o es caliente. Buscar entrar siempre por la puerta angosta, la mira siempre en Jesús, en lo celestial, en la verdad, aceptando la corrección. Yo siempre le doy gracias a Dios por este regalo que nos dejó, que es la palabra, porque esto es verdad. Y cómo podemos discernir estando en la palabra y buscar qué dice la palabra de Dios. Pedirle a Dios discernimiento también siempre es importante para saber que lo que nos dicen o las personas nos dicen venga de Él. También pedirle a Dios que nos ayude a hacer su voluntad y no caminar en nuestros propios caminos, aunque no nos guste y la voluntad de Dios sea algo que no está dentro de los planes humanos. Tenemos que aceptarlo y debemos cuidar la salvación, que es muy importante, no darla por sentada, ¿verdad? Entonces es algo en lo que tenemos que también centrarnos, pedirle a Dios que escudriñe nuestro corazón y que nos muestre en qué tenemos que mejorar, cambiar y aceptar y abrazar esa corrección, porque eso es lo que nos pide la palabra de Dios. Y también nos llama, como dijo el pastor, a enseñar, a corregir, a reprender y animar con paciencia. Bueno, vamos a ponernos de pie para hacer la oración
para despedir a los que nos acompañan mediante la transmisión. Padre Santo, venimos, Señor, en esta tarde reconociendo, Señor, primeramente que tú fuiste quien nos hiciste y no nosotros a nosotros mismos, como dice tu palabra en el Salmo 103. Padre Santo, te pedimos, Señor, que nos ayudes siempre a caminar en santidad, en rectitud y obediencia y a aceptar tu corrección, Señor, a seguir tu camino, Padre. Escudriña lo más profundo de nuestros corazones y revela, Padre, para cada uno de nosotros lo que tenemos que cambiar y mejorar, a caminar en santidad, en rectitud y obediencia, porque si tú nos envías este mensaje el día de hoy, en esta tarde, es porque tenemos que revisarnos a nosotros mismos, aceptar y abrazar tu voluntad y seguir tus caminos. Sabemos, Padre Santo, que aunque a veces nuestros planes humanos son diferentes, tenemos que aceptar tu voluntad, Señor. Ayúdanos a abrazar, Señor, esa voluntad tuya y aceptarla, y lo más importante, a ser obedientes a tu palabra, Padre Santo. Venimos, Señor, dándote gracias, Señor, por este mensaje que nos enviaste el día de hoy, y te pedimos que lo atesoremos en nuestros corazones, en lo más profundo, que penetre en nuestros corazones, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Ayúdanos, Padre Santo, y también, Señor, te pedimos por la protección de cada una de las personas que estamos aquí presentes, de cada una de las personas que están viendo, Señor, mediante la transmisión de YouTube, y por las personas que van a ver más tarde, Señor, esta prédica. Te pedimos protección, Señor, que nos guardes y nos protejas a regresar, Señor, a nuestras casas también con bien, Padre Santo. Te pedimos también, Señor, en esta tarde que perdones, Señor, toda falta que hayamos cometido. Si alguna vez, Señor, no hemos aceptado una corrección o la hemos abrazado de la manera incorrecta, te pedimos perdón, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantenernos cerca de ti en tu palabra, porque sabemos, Señor, que es un camino y es un proceso, Señor, y que tenemos, Padre Santo, que seguir fijamente, Señor, tu camino, Señor Jesús, porque tú eres el único camino, como dice la palabra. Nuevamente te damos gracias por el mensaje que tú nos dices en esta tarde, y te pedimos, Señor, que nos guardes y nos protejas, y te entregamos, Señor, el resto de la semana, del día de hoy, y también la semana que inicia el día de mañana, Señor, para que nos guardes y nos protejas, y a seguir, Señor, tu camino. En el nombre de Jesús, así te lo pedimos. Amén y amén. Le damos también las gracias a todos los que nos acompañan, y nos despedimos mediante la transmisión de YouTube.